Esta reunión está siendo grabada. Bueno, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde dar cuenta de los siguientes asuntos. Urgencias de su excelencia el presidente de la República, por medio de las cuales retira y hace presente nuevamente urgencia para el despacho de dos proyectos en carácter de suma. Uno, el proyecto que está en tabla en esta sesión, en materia de límites de cobranza telefónica de créditos de consumo, y el segundo, el que modifica el sistema institucional para el desarrollo del turismo. También hay solicitudes del señor Claudio Regada, que es gerente general de una empresa de cobranza. Solicita una audiencia, él en representación de otras 15 empresas de cobranza del mercado en Chile, para participar en el debate de la ley que está en tabla hoy. También adjunto un documento donde indica las labores y la forma que se realiza el trabajo en su rol y como actores del mercado. Hay sobre esta materia también, más adelante, el vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero, el señor Claudio Ortiz, hace llegar un resumen del estudio encargado por su gremio a una consultora, Dominus Capital, y elaborado por las economistas Michelle Lavé y Carolina Calvo. Se refiere a los gastos de las cobranzas en general, distinguiendo entre cobranza extrajudicial y cobranza judicial. Y si es de interés de la comisión, ellos están dispuestos a profundizar sobre las conclusiones de este documento y pueden coordinar una presentación, la presentación del mismo por parte de sus autores. Y en otra materia, el señor Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, solicita ser considerado para analizar la situación actual del turismo en nuestro país. Esas son 3 solicitudes. Y finalmente, hay un correo electrónico de un particular, el señor Carlos Mesa, que expone su problema en relación con la ley que prorroga la provisión de cortes de servicios básicos. Todos estos documentos están disponibles a los señores senadores en comisiones sin papel. Eso es, señor presidente. Ok, si tomo conocimiento de todos estos documentos. Vamos entonces al proyecto. Perfecto. Presidente, bueno, en sesiones anteriores la comisión ha debatido respecto a este asunto. Por tratarse de un artículo único, la comisión está autorizada para discutirlo en general y en particular, y lo que corresponde, si me permite, es ir viendo las indicaciones que se han presentado, que son bien acotadas. Son indicaciones del senador Arboe y de la senadora Aravena. La última sesión, la comisión acordó encargarle a la senadora Aravena y que en coordinación con Jimena Contreras llegaran a un acuerdo respecto de estas indicaciones. Y tengo informaciones de que efectivamente sí se trabajó y se avanzó mucho sobre el particular. La primera Presidente, Sí, adelante. para corroborar lo que está diciendo nuestro secretario Pedro, efectivamente hubieron reuniones en las que agradecemos muchísimo el apoyo del profesor Goldenberg, y Jimena está, digamos, con la disposición también de poder exponer las indicaciones que se están proponiendo, que son aparte de las que ya presentamos los senadores, que dicen relación con algunas propuestas que hizo el profesor respecto a cómo mejorar el proyecto y poder hacerlo un poquito más claro respecto a algunas definiciones que, según la apreciación que él tenía, faltaban y que nosotros en esa oportunidad pudimos coincidir. Perfecto. Presidente. Sí, adelante. Y como secretaría, yo también me veo como el deber de señalar que la indicación número 1 del senador Arboe es una indicación que se aleja, se aparta de las ideas matrices del proyecto, porque se refiere a introducir, o sea, a regular más bien
como dice ahí, está en la pantalla, sustituir el artículo 12A y regular en esta disposición los contratos celebrados por medios electrónicos. Bueno, y ahí desarrolla la norma, pero esto se aleja de las ideas matrices de este proyecto, que está bien acotado a reducir y regular lo que son cobranzas extrajudiciales. Esta materia podría ser un proyecto en sí mismo, un proyecto aparte. Pasemos entonces al siguiente artículo, después nos vamos a pronunciar respecto a este tema sobre la admisibilidad. Perfecto. Tenemos que ir entonces más adelante. Bueno, no sé si quizás Jimena Contreras con el equipo de asesores han planteado algún orden distinto, y como adelantó la senadora Aravena, también consideran otras modificaciones. Sí, yo le sugeriría a Pedro que pudiera hablar, si lo estima pertinente, presidente, pudiéramos darle la palabra a Jimena. Ya, Jimena, adelante. Hola, presidente. Buenos días a toda la comisión. Bueno, por su intermedio, comentarle que estuvimos trabajando respondiendo al mandato que nos dio la comisión desde la semana pasada hasta ayer, con los asesores y con apoyo del profesor Goldberg, en el cual revisamos la propuesta del artículo 37 y tenemos un documento donde fuimos recogiendo los acuerdos, las mejoras que consideramos necesarias. Y básicamente hay un tema que queremos someterlo a la evaluación y análisis más profundo de la comisión. No sé si quiere, puedo compartir, o Pedro, te envío por correo electrónico el documento. No, tú puedes compartir, Jimena, perfectamente. Perfecto. Comparto entonces. ¿Pueden verlo? Sí. Perfecto. Perfecto. Este es el documento de trabajo. El documento está trabajado con todo el artículo 37 completo, entonces vamos a ir revisando inciso por inciso en la medida que haya tenido o sugerencia de modificación o nosotros propongamos algún tipo de ajuste, que hay algunos que son de carácter referencial que aprovechamos de incluir a sugerencia del CERNA. Si vamos avanzando, llegamos al artículo 37, bueno, como contexto es el artículo referido a la cobranza extrajudicial, que es la materia de la que trata la moción. Sugerimos como mesa la incorporación de un numeral 7 al inciso sexto del artículo 37, que es el que se refiere a la información que se debe entregar al deudor una vez que se realizan estas gestiones. Voy a leer el encabezado. ¿Te parece, Pedro, o lo puedes ver tú? No, sí, no, tú. Ya. El encabezado señala que las empresas que realicen cobranza extrajudicial, así como también los proveedores de créditos que efectúen procesos de cobro, al iniciar cualquier gestión destinada a la obtención del pago de la deuda, deberán informar al deudor lo siguiente. Nosotros acá proponemos un numeral 7 que señala el o los medios de contacto para que el consumidor pueda comunicarse respecto de las actuaciones de cobranza extrajudicial. En términos simples, este numeral es relevante para efectos de que, teniendo en cuenta que muchas veces estas gestiones, cuando son a través de grabaciones o mensajes de texto, el deudor no tiene la posibilidad de responder o de hacer consultas a esa comunicación. Por lo tanto, es un tema relevante que el consumidor sepa a qué número de teléfono o a qué correo electrónico puede comunicarse para eventualmente requerir mayor información o de las gestiones que se están realizando o realizar cualquier tipo de consulta asociada a esa gestión de cobranza y no a otro tipo de comunicaciones con ese proveedor, porque claramente sabemos, no sé, si uno se comunica con un banco, puede tener el canal de contacto de ese banco, pero no es el canal directo referido a las cobranzas extrajudiciales.
Entonces, me gustaría también que el CERNAC, a través de Andrés Pavón o Francisca, pudieran complementar más para dar cuenta de la importancia que tiene incluir este numeral. Adelante. Presidente, por su intermedio, ante todo, excusar al director nacional que, producto de urgencias del servicio, no pudo acompañarnos en esta sesión, pero esperamos, junto con Francisca, la subdirectora jurídica, poder ir contestando sus dudas. Respecto del punto planteado, aquí lo que se intenta es recoger una observación que mencionó el profesor Juan Luis Goldberg en su presentación, y esto es que la situación de un tercero que no es deudor y que está siendo objeto de gestiones de cobranza. Ese tercero en ocasiones no tiene acceso a un medio de contacto para exponer su situación ante la empresa de cobranza, por lo que mencionaba Jimena Contreras en su presentación. Creemos que esto resuelve esa situación. Al mismo tiempo permite a un deudor, que es legítimamente objeto de una gestión útil o gestión de cobranza, permite que él requiera nuevos antecedentes en caso que así lo estime conveniente. Esa es la razón por la que se incorpora como un numeral 7 en este inciso. Perfecto, se ofrece la palabra. Ya la verdad es que a mí me parece toda lógica que se incorpore. O sea, es necesario, es justo, por lo tanto, no tengo más observaciones que esa. Ya, vamos entonces a resolver. Sometemos votación la indicación. ¿Se entiende presentada por los 3 senadores presentes? ¿Sí? Perfecto. ¿Puede leer el encabezado del 7? O sea, el encabezado nuevamente para... Voy. Las empresas que realicen cobranza extrajudicial, así como también los proveedores de crédito que efectúen procesos de cobro, realizar cualquier gestión destinada a la obtención del pago de la deuda, deberán informar al deudor lo siguiente. Ya, está claro. Tomemos la votación, Pedro. Perfecto. Senadora Aravena. A favor. Senador Durana. A favor. Presidente. A favor. Perfecto. Aprobado 3-0. Unanimidad. Presidente, ¿continúo? Sí, adelante. Perfecto. Seguimos avanzando en el artículo 37 y llegamos al inciso 9, donde hay una modificación, una sugerencia de modificación de carácter formal. Ahí le pediría a Andrés o a Francisca que pudieran explicarla. Por su intermedio, presidente, en este punto la sugerencia que nos permitimos hacer fue que este actual inciso 9, que se refiere al reglamento que regula la cobranza extrajudicial. Si ustedes miran la técnica legislativa, indica lo siguiente: un reglamento determinará la forma y condiciones y requisitos que deberá reunir el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los incisos precedentes. Sin embargo, con el tiempo, el artículo 37 ha sido objeto de varias modificaciones en incisos siguientes, y allí, como incluso este proyecto, incorpora nuevas modificaciones. Por esa razón, solo por una cuestión creemos, de orden legislativo, pareciera recomendable incorporar este como inciso final, para que el reglamento haga referencia a la totalidad del artículo. Esa es la apreciación. Se ofrece la palabra. ¿Habría acuerdo?
Que a mí me Voy a parece recabar, razonable. voy a recabar la unanimidad. El reglamento se Perfecto. refiere a la totalidad del artículo 37. Así es. Sí, es Por razonable. lo tanto, debe ser inciso final. ¿Habría unanimidad? Sí, presidente. Senador Senador Durana. Durán. No lo veo yo. Pero me No. escuchan. Puede Sí. ser la voz de la conciencia. A favor. Pepe Grillo. Ya, a favor. Entonces estamos unánime. Perfecto. Yo tomé la votación. Es aprobada unánimemente la indicación. Perfecto. Sigamos. Seguimos. Vamos ahora al inciso 10º, que es el que genera mayor discusión. Nosotros trabajamos una propuesta después de una discusión bastante larga que tuvimos con los asesores, con el CERNAC y con el profesor Goldenberg. Voy a leerles la propuesta para que luego podamos profundizar un poco más. Se propone un nuevo inciso 10º del siguiente tenor. ¿Qué artículo? Al inciso 10º del artículo 37. Seguimos estando en el artículo 37. Perfecto. Esta es la redacción. Las actuaciones de cobranza extrajudicial, cualquiera sea su naturaleza, medio de comunicación o momento en que se realicen, deberán ajustarse a los principios de proporcionalidad, transparencia, respeto a la dignidad, a la integridad física y psíquica del consumidor y privacidad del hogar. El proveedor de crédito o la empresa de cobranza no podrá efectuar más de 2 contactos telefónicos o visitas en las que ponga en conocimiento del deudor la información a que se refiere el inciso 6º precedente. Dichas actuaciones deberán separarse entre sí por a lo menos 2 días. Los proveedores de crédito o las empresas de cobranza deberán registrar, almacenar y mantener disponible el tipo y frecuencia de las gestiones que realicen por un plazo de al menos 2 años, contados desde su realización. Se deberá poner término inmediato a las actuaciones de cobranza extrajudicial una vez emplazado el consumidor en juicio de cobro o iniciado a su respecto un procedimiento concursal. Vamos a explicar a qué se debe como la propuesta. Básicamente, la primera parte lo que hace es recoger principios generales que han sido reconocidos ampliamente por la jurisprudencia respecto de actuaciones de esta naturaleza. Estos son aplicables a todas las gestiones de cobranza extrajudicial. Y más adelante, al aludir al número, en el fondo, aterrizar en una cantidad concreta de gestiones, solo aludimos a los contactos telefónicos y a las visitas, por cuanto se trata efectivamente de las gestiones que son más invasivas para la persona, pero a la vez son aquellas que cumplen el efecto de poner en conocimiento al deudor de cuál es su situación de deuda. Por lo tanto, creemos que al reducirla en la cantidad y señalarlo en términos expresos, lo que hacemos no es solo asegurar el cumplimiento de estos principios generales establecidos en el inciso primero, sino además permitir que el deudor esté informado de cuál es su situación y adicionalmente que tenga el tiempo necesario de reflexión en el cual puede tomar decisiones respecto a repactaciones, a ir a pagar o entienda que luego pasa un proceso de cobranza judicial, en el fondo le da la posibilidad de tomar decisiones. Ahora me gustaría que el profesor Goldenberg pudiera también complementar esta explicación. Intermedio, señor presidente, no sé si se escucha, ¿se ve? Sí. Perfecto, se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Efectivamente, como decía Jimena, producto de las conversaciones que tuvimos, revisamos que la problemática de las cobranzas extrajudiciales no se refería únicamente a un tema de
periodicidad o cuántas veces me llaman o cuántas veces se contactan al día, sino que a partir del estudio de la jurisprudencia uno puede revisar que hay múltiples problemas adicionales que se refieren a la afectación directamente de la dignidad de la persona o de las garantías constitucionales, y de ahí el reconocimiento de los principios. Adicionalmente, en lo que se refiere a la proporcionalidad, pensamos también que las conductas que normalmente han sido sancionadas o reprimidas por parte de la jurisprudencia se refieren efectivamente a las llamadas y en algunos casos más graves a las visitas directas que hace el proveedor o la empresa de cobranza al consumidor, sin perjuicio de que existen otros medios de comunicación que podrían eventualmente ser invasivos. Entonces, la idea de establecer un principio de proporcionalidad en el primer inciso en estudio y una indicación de tiempo en el inciso segundo significa que un tribunal igualmente podría entender que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad si hay, por ejemplo, una conducta de acoso por medio de contactos muy frecuentes por vías de correo electrónico, por vías de SMS, por vías de WhatsApp, redes sociales y un montón de otras gestiones que se realizan para efectos de alguna manera, lo que veíamos en la sesión anterior, lograr un acoso al consumidor de manera de afectarlo en su dignidad y su integridad. ¿Qué significa esto? Que eventualmente el tribunal todavía va a poder ponderar si en un caso en concreto estamos en presencia de una actitud abusiva y una actitud que configura acoso por la vulneración de esos principios. Ahora bien, como también es importante establecer una vía de comunicación que sea más o menos regular entre el proveedor o la empresa de cobranza y el consumidor, se establece un inciso adicional en que se indican una periodicidad que pensamos que puede cumplir con tanto informar al consumidor respecto a las condiciones de la deuda, como una periodicidad que diga, ya, entonces yo recibo esta información y puedo tomar ciertas decisiones como consumidor. En primer lugar, puedo cotejarla con la información que yo tengo para ver si efectivamente coincide con la deuda. Segundo, puedo tomar la decisión de tratar de iniciar un procedimiento o un proceso de renegociación o repactación de deuda, o eventualmente tomar una decisión de iniciar algún procedimiento concursal, renegociación, liquidación de activos conforme a la ley 20.720. La idea es, en todo caso, es mantener un cierto contacto o la posibilidad de mantener ese contacto directo, porque si no lo que podría ocurrir es que, por ejemplo, yo como consumidor quiera renegociar la deuda, trate de contactarme con la empresa de cobranza o con el proveedor y el proveedor me diga, es que no puedo hacerlo, no puedo contactarme contigo porque existe una limitación en la ley de, por ejemplo, demasiada lejanía entre un punto y otro. Entonces, cuando se establecen estas limitaciones en el segundo punto, toma en consideración los dos aspectos: dar un tiempo suficiente de reflexión y dar un tiempo suficiente también para mantener el contacto y eventualmente llegar a alguna solución. Y si eventualmente la situación es de acoso, bueno, se resuelve mediante los principios indicados en el inciso anterior. Esa es la propuesta. Presidente. Yo tengo un par de comentarios, sí, senadora Arabelli, y después yo tengo un par de comentarios. Ya, muchas gracias. Lo primero es que me parece que recoge varias observaciones importantes que yo valoro muchísimo, que tiene que ver con los principios y sobre todo cuando estos principios no se respeten, de una u otra manera estamos hablando de un acoso que es gran parte de los problemas que nosotros hemos recibido, al menos desde el CERNAC, en relación a este tema. Lo segundo es que quiero aclarar con Jimena, porque no estoy media ciega, entonces no veo bien, pero entiendo que son 2 llamados o visitas por semana, Jimena, y que la periodicidad de la que hablaba el profesor Goldenberg, que me parece bien, que es como el tiempo en que uno reacciona, no debiera ser superior a 12 días. ¿Sí? Senadora, presidente, por su intermedio, la senadora, efectivamente son 2 contactos telefónicos o visitas por semana, ¿Sí? que deberían separarse entre sí por a lo menos 2 días. Ok, sí, entonces, 2 días.
Sí, Perfecto. puede Eso es lo que ser, no veía puede bien. ser continuo, exactamente. Ya, y lo tercero, que me parece muy interesante igual, que no lo habíamos discutido, pero que creo que agrega valor, es que esto quedaría registrado al menos 2 años. O sea, porque no es que se le ocurra a la persona, sino que además existe registro o evidencia de que esto ocurrió, digamos, como ocurrió. ¿Ya? Exactamente. ¿Sí? Ya, muchas Exactamente. gracias. Yo tengo un comentario que, primero, cuando Jimena leyó, no dijo si era 2 por semana, por mes, ¿cómo que sea? Toda esa palabra, puedo yo no haberla escuchado. No, se la saltó, por eso yo igual pregunté. Sí, perdón, presidente, fue mi error porque está con control de cambios para entender cómo se llevó a cabo la discusión. Pero es por semana. Ya. Y lo segundo es que lo limita solo a contactos telefónicos o visitas. ¿Qué hay respecto de otras formas de contacto, como mensajes de texto, correo electrónico, etcétera? Eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que la cobranza extrajudicial, por definición, tiene un objetivo de información. Muchas personas tienen deuda y no saben que tienen esa deuda, o se han atrasado, en fin. O por ejemplo, lo que ocurre por decir algo, con el TAN, que efectivamente, como son tanto y tantas boletas distintas, no hay proyecto para unificarlo, que al final una persona perfectamente podría olvidarse de una deuda que tenga con una de estas empresas. Pero el objetivo es de información, no de castigo, no de sanción y, por cierto, menos de amedrentamiento. Entonces, por tanto, hay que ver cuántas son las gestiones útiles, razonables, que se pueden desarrollar al mes y si se justifica reiterar la información si no ha cambiado sustancialmente. Entonces, 2 veces a la semana, yo no sé si es un plazo razonable, entendiendo que básicamente es la entrega de información. De una semana a otra, ¿qué es lo que podría haber cambiado? Y de una notificación en la semana a otra que se realiza 2 días después, ¿qué es lo que podría haber cambiado sustancialmente? Y que no se entienda como una forma de amedrentamiento o sanción o acoso. Ese es mi comentario de esta indicación. El senador Durana. A mí me parece muy bien las indicaciones que hemos estado presentando, porque recoge fundamentalmente la protección al consumidor y la protección a que no se le acose en gestiones de cobranza prejudicial. Pero me cobra también sentido lo que ha manifestado el profesor en relación a los procesos de renegociación de la deuda, donde finalmente opciones que la empresa mandante puede disponer en ciertos procesos de tiempo y que van a beneficiar directamente al consumidor. Por lo tanto, en función de estos plazos que están definidos de 2 veces, sea por semana, para que una persona lo llame o una persona lo visite, el cobrador, digamos, también debiésemos dejar estipulado para protección del trabajador, es que en función del cambio de la información que se pueda registrar, este cobrador externo pueda, o cobrador interno pueda efectivamente hacer una gestión y volver a llamar al cliente. Y por otro lado, cuando el cliente se contacta, porque muchas veces comienza a haber una relación y al cliente le gusta que le vayan a cobrar a su casa, porque así finalmente no va a la sucursal y muchas veces ellos no tienen sistemas de transferencia de cuenta. Entonces, si bien me parece muy bien y muy importante, y ese es el sentido que tiene esta ley de protección al acoso al consumidor, de qué manera también protegemos a los trabajadores en función de estos procesos de renegociación, cambio de información y cuando la gestión la está solicitando directamente el consumidor para que la persona que realiza gestión de cobranza pueda facilitar el pago. Eso, presidente. Pero no sé si entendí bien, señor Durana, ¿usted se refiere a que le van a cobrar a la casa y la persona paga en la casa? Así es, muchas veces esa es la realidad. Muchas veces la realidad es que una persona va a la casa y se acostumbra que finalmente le pagan y el cobrador le hace un recibo. Pero no sé si es lo idóneo, creo yo. Pero ha sido así, eso estoy hablando en la práctica.
Pero serán, usted dice que los bancos, Estoy hablando fundamentalmente de las empresas que administran gestiones de cobranza demandantes. Serán bancos, instituciones financieras. ¿y que la persona le pasa los billetes ahí o le hace un cheque en su casa? Así es. Y esa persona le emite un recibo y él ingresa el pago. Entonces también existe esa realidad y es parte de... Y si no, sería importante, no sé, pues la misma superintendencia. Y su planteamiento es que vayan más para que pueda pagar. Es que ahí es donde me perdí. No, finalmente lo que trato de explicar es que si bien existe una protección al consumidor en torno a esta forma en que nosotros estamos definiendo la cantidad de gestiones que una persona puede hacer por semana, creo que también es válido evaluar de que muchas veces la información cambia porque se generan estos procesos de renegociación y además porque el consumidor también llama a quien está realizando esta acción de cobranza y le pide que vaya a su casa para que le haga el cobro. También creo que ahí tienen que quedar estipulados, así como muy bien la protección al consumidor, también debería quedar estipulada la protección al trabajador. No sé si será solamente a través del registro de gestión. Se ofrece la palabra. Presidente, yo voy a volver para atrás. Porque nosotros habíamos propuesto una indicación de una vez a la semana. Yo no tengo problema en que sean 2 veces a la semana, pero me gustaría escuchar el argumento de quizás del profesor o de Jimena respecto de por qué finalmente tomamos la decisión que es mejor 2 veces a la semana. Por su intermedio, señor presidente. Sí, adelante. Para responder las consultas que se han planteado, son varias. Respecto a la indicación de otros medios de contacto, SMS, mensaje de texto, WhatsApp, etcétera, no estaría referido directamente en este inciso que hace alusión a la periodicidad, pero la idea es que se entienda referido en el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces esos textos son relevantes para el consumidor porque, como bien decía usted, la finalidad principal de los mecanismos de cobranza es de información. Y muchas veces lo que requiere el consumidor efectivamente es que consten por escrito, que esa información conste por escrito y la pueda comparar. Se entiende o se ha entendido también a nivel de derecho comparado, la experiencia de derecho comparado, que el hecho de recibir muchos llamados o muchas visitas son los que efectivamente configuran el acoso, pero no se da en la misma, con la misma profundidad en el caso de que sean otros mecanismos de contacto en la medida que sean razonables en cuanto a su duración. Claro, si yo recibo un SMS al día, también estaría infringiendo la norma porque estaría yendo en contra del principio de proporcionalidad. Pero muchas veces se requiere de ese contacto informativo por escrito porque de alguna manera el consumidor obtiene directamente la información que necesita. En lo segundo, respecto a la periodicidad de por qué 2 veces por semana, lo que estábamos analizando, lo que analizamos fue que en virtud de una de las últimas reformas que se incorporó a este artículo, entre la información que se tiene que entregar al consumidor al momento de la cobranza, se añadió un punto que dice, también se tiene que indicar la posibilidad de pagar la obligación adeudada o la modalidad de pago que se ofrezcan. Y eso significa que en el contexto de la cobranza se pueden hacer ofertas de alguna manera, renegociación. Es decir, la gestión de cobranza puede tener una doble finalidad. La principal, que es meramente informativa, pero también puede ser una intención de renegociar. Y si se está ocupando la intención de renegociar, bueno, ahí un contacto a la semana o contactos que estén muy distribuidos en el tiempo probablemente no van a llegar a buen puerto, principalmente porque uno necesita una cierta agilidad en cuanto a la entrega de la información, cómo estaría la deuda hoy en día y las posibilidades de pago que se ofrecen. Entonces, con esta periodicidad, lo que se intenta cumplir de alguna manera al mismo tiempo es entregar información, que esa información permita reaccionar al consumidor, desea pagar o iniciar un trámite de renegociación o alguna forma de repactación, pero manteniendo el contacto. La medida que sea
por llamado o eventualmente por visita. Esa es la idea que está detrás. A ver, yo entiendo que es distinto la visita personal y el llamado telefónico al correo y al SMS. Todo esto depende de la dosis. Si a uno le mandan 20 correos diarios, eso es acoso, es evidente, porque le saturan toda la bandeja de entrada, pero efectivamente el nivel de intromisión, podríamos decir, en la vida de la persona es mucho más directo en el caso de la llamada telefónica y en la visita. Pero no entiendo por qué tiene que ir 2 veces si estamos diciendo que le tiene que informar el medio de contacto y si es una medida de información. Incluso yo soy madrastra y yo creo que te dirían que alguna persona tiene que contactar una vez al mes, porque si no paga es porque no puede pagar. Ya es otro tema, porque no quiere pagar. Y si una persona no puede o no quiere pagar, bueno, tendrán que recurrir a la cobranza judicial, pero no al hostigamiento. Entonces yo más bien me inclino por la postura inicial de la senadora Aravena, que está a medio camino, no una vez al mes, pero una vez a la semana, pero no 2 veces a la semana. Eso respecto a estas 2 vías. Y respecto de las otras vías, yo creo que tomarle hay que regularla, porque si lo dejamos para la jurisprudencia, ahí también la interpretación da para todo. Y por tanto, debería establecer también un límite para la información que se envía por otros medios. Ahí podría ser 2 veces a la semana. Un SMS, un email o lo que corresponda. Entonces yo lo dejaría una vez a la semana, que creo que es mucho, de todas maneras creo que es mucho, pero por los objetos que hay un consenso en la comisión, lo dejaría una vez a la semana para lo que es el contacto directo, es decir, llamada telefónica o visita, y dejaría máximo 2 veces a la semana para los otros medios. Presidente. Porque, y si al tiro le doy la palabra a la senadora, porque yo insisto, si a uno lo contactan para informarle que tiene una deuda, la persona que esté informada, la persona puede decir si paga o no paga. Si no puede pagar, obviamente no lo va a hacer. Y si no quiere pagar, tampoco lo va a hacer. Y ahí tendrá que recurrirse, yo no estoy con esto incentivando el no pago, al contrario, pero existen los mecanismos de cobranza judicial, con todas las consecuencias que eso implica. Yo creo que en todo caso la gente que no paga por reglas generales es porque no puede pagar. Senadora Aravena. Sí, yo coincido con usted. Yo, bueno, evidentemente respeto el trabajo que se hizo, pero creo que una vez a la semana llamada telefónica está bien, considerando que hay otros medios que son SMS, que son correo electrónico, y creo que debiéramos regular eso también. O sea, también debiera tener como mínimos, perdón, máximo. Máximo, sí. Sí, así es. Y haciéndome cargo de lo que planteó el senador Durana, yo entiendo que si la persona le establece un contacto, esa persona puede llamar y decir, sabe que yo voy a pagar, vengan a recibir, voy a pagar en mi casa, digamos. Porque eso es lo que planteó el senador Durana. Pero yo no mezclaría el contacto de cobranza con el pago. Porque claro, con el objeto de que la persona pague en su casa, no lo estamos, o sea, yo entiendo que él dice, bueno, si no puedo ir a pagar, que me vengan a cobrar a la casa, que vengan a percibir el pago a mi casa, eso es básicamente. Eso es lo que plantea el senador Durana. Pero si abrimos esa puerta, nos queda abierta la otra puerta, que es la puerta de la cobranza vía, que se transforma en hostigamiento o acoso. Entonces yo creo que hay que cerrar esa puerta y claro, la persona si quiere que pagar y lo va a hacer desde su casa, podrá contactar a la empresa proveedora de crédito o a la empresa de cobranza a través de los datos que fueron proporcionados conforme a la indicación que aprobamos delante. ¿Habría acuerdo para dejar una vez a la semana contacto telefónico o visita? Sí, al menos yo es la propuesta que hice, así que obviamente estoy de acuerdo. Y dejar 2 veces a la semana los otros contactos. O sea, estamos hablando de correo electrónico, SMS y no sé qué más. Yo creo que incluso así es mucho, ¿eh? Pero entendemos que ya un avance. Pero es un avance. Pero un avance. Senador Durán, ¿quería decir algo? Sí, solamente definir en qué parte de la ley está el registro de las gestiones o acciones, porque ese es un buen mecanismo también para poder avalar de que si se necesitó contactar al cliente fue porque efectivamente hubo una información que le beneficiaba a él para poder solucionar su deuda.
Entonces la pregunta es en qué parte del proyecto, que no lo he leído en realidad. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, lo referido al registro y almacenamiento de las gestiones de cobranza está a continuación de la frecuencia de las gestiones. En el inciso tercero, es que después hay que nuevamente ordenar los incisos porque la propuesta es más larga, pero es la modificación al inciso 10º en el fondo, a continuación del número de gestiones. Está ahí a continuación el subrayado. Acá, exacto. Sí, ahí, exactamente. Entonces hagamos lo siguiente. Primero, votemos la primera indicación, pero reemplazando el guarismo 2 por 1. Sí, habría que cambiarlo para efectos de registro. Acá lo estoy Yo insisto en mi argumentación. Yo creo que el contacto debería ser una vez al mes, porque por regla general mensualmente cambian las condiciones de la deuda. Sí es. Esa es mi postura personal, pero con el objeto que tenemos un acuerdo, y porque creo que lo planteó la senadora Aravena ya es un avance, dejémoslo una vez a la semana. ¿Estaría de acuerdo? Sí, hay acuerdo. Sí, senador Durana, ¿estaría de acuerdo? Ya. Entonces, aprobados por unanimidad con el guarismo 1. ¿Vamos? Presidente, por su intermedio. Jimena, adelante. Usted, en la parte final, entonces esto debiéramos mantenerlo, pero solo para el acuerdo que tienen respecto de las demás gestiones, porque las actuaciones deberán separarse por a lo menos 2 días. Sí, y yo pondría un máximo de... Ahí vamos a mandatar a la Secretaría para que regule, o sea, para que redacte, y habría que establecer una limitación de máximo dos gestiones a la semana para el otro tipo de cobranza. O sea, estamos hablando de correo electrónico, SMS, bueno, ahí el Estado estableció la propia ley. Y en ese caso, deberían estar separadas por 2 días al menos. Senadora Aravena. Es que no, me imagino que damos por aprobado la definición que nos propuso el profesor respecto de los principios. Leámosla de nuevo. Las actuaciones de cobranza extrajudicial, cualquiera sea su naturaleza, medio de comunicación o momento en que se realicen, deberán ajustarse a los principios de proporcionalidad, transparencia, respeto a la dignidad, a la integridad física y psíquica del consumidor y privacidad del hogar. Les quiero agregar algo que me indica el asesor del senador Arboe, que también la jurisprudencia ha aludido a la razonabilidad y la justificación. Entonces, si lo tienen en consideración para agregarlo dentro del listado de... Está en la indicación del senador Arboe también. Debiéramos agregarlo en esta... Entonces, debería decir, las actuaciones de cobranza extrajudicial, cualquiera sea su naturaleza, medio de comunicación o momento en que se realicen, deberán ajustarse a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y justificación. Así es. Transparencia, respeto a la dignidad, a la integridad física y psíquica del consumidor y privacidad del hogar. ¿Ya? ¿Habría acuerdo con esa redacción? De acuerdo. Entonces, unánime. Aprobamos ese encabezado unánime. Vamos entonces ahora, Pedro, usted queda mandatado para redactar la limitación de 2 semanas para las otras vías. Sí. Una vez a la semana para contactos telefónicos o visitas. Tiene que haber 2 días de diferencia. Ahora, estamos claros que esto es bien importante, que en la gestión de cobranza extrajudicial se puede realizar con estas limitaciones. Desde el momento en que ya se establece el contacto o el cliente, el deudor establece un requerimiento de información, etcétera, ahí evidentemente ya el marco es distinto. O sea, por decirlo evidentemente, a mí me contactan y yo a los 3 días digo, mando un correo o llamo por teléfono donde me cobraron y empiezo a pedir datos de la deuda, cómo se debe pagar, etcétera, etcétera. Ahí ya es distinto, porque ahí se entiende que el cliente autoriza que lo contacten para efectos de proporcionar esa información. Y por tanto no existe esta misma limitación. Entendemos que ahí la dinámica es distinta. Sigamos. Seguimos. Esto no sé si lo sometieron a votación, lo referido al registro, presidente. No.
A ver, ¿Les ¿puede vuelvo a leerlo, por leer? favor? Que la letra está un poco chica. Sí, perdón, voy ¿Lo a puede leer, agrandarla, por favor? voy a agrandarla un poquito. Yo voy a buscar mi anteojo, permiso. Ya. Pedro, agregué como un comentario el que falta agregar el máximo de 2 gestiones para las demás gestiones Sí, extrajudiciales. sí, perfecto. ¿Ya? Después lo trabajamos y lo Sí, ratifica la sí. comisión. Sí. Perfecto, gracias. ¿Puede leerlo? Sí. Los proveedores de crédito o las empresas de cobranza deberán registrar, almacenar y mantener disponible el tipo y frecuencia de las gestiones que realizan por un plazo de al menos 2 años contados desde su realización. Acá tenemos entre medio el por cada deudor, que era para que lo analizaran ustedes en la comisión, como la sugerencia de que fuera esa información individual. Sí, debería ser por cada deudor. Uh-huh. Porque ellos no podrían decir, por ejemplo, he hecho 1000 llamadas telefónicas en el mes, porque eso no permitiría, además, corroborar que la información sea acertada y además pueda ser fiscalizada. Ellos tendrían que decir, he hecho 2 llamadas telefónicas a Carmen Gloria Aravena, 3 al señor Durana, 2 al señor Elizalde, etc. Tiene que estar personalizada la información. Uh-huh. Voy a eliminar los corchetes entonces. Sí, es que No sé si están de acuerdo los demás senadores, pero Sí, la información tiene que ser presidente, pormenorizada. absolutamente de acuerdo. Sí, Sí. primero sirve para seguridad del cliente y segundo, o sea, para judicialización y fiscalización. El CERNAC, la mejor manera que podría tener de fiscalizar sería que esto esté registrado. Uh-huh. Presidente. Adelante, señor Durán, adelante. Sería importante también, dentro de lo que va a significar el guarismo, de la cantidad de días o de gestiones que se pueden hacer, poder evaluar aquellas que de manera particular hacen las empresas mandantes. Recordemos que las empresas mandantes son una y las empresas de cobranza son otra, y muchas veces también las mandantes, que son las que están luchando porque el día de mañana, al plazo de 30 días, no se le ajusten las provisiones, también hacen gestiones independientes, llamando a renegociar o una serie de situaciones que ellos gestionan. Entonces, de una u otra manera, si bien me parece muy bien que están los proveedores de crédito, que están las empresas de cobranza, debiesen ajustarse finalmente al guarismo que vamos a indicar en el número de gestiones por cada deudor. No sé si se entiende. Lo que pasa es que las mandantes hacen un tipo de gestiones y las empresas de cobranza hacen otro. Eso sucede en la realidad hoy día. ¿Se escucha? Sí, presidente. Sí, yo entiendo que lo que plantea el señor Durán es que el límite está establecido por el cliente o por la deuda, Claro. no por la empresa que lo hace, porque el mandante podría decir, bueno, la empresa de cobranza cumplió el límite y yo por mi cuenta tengo un departamento interno que hace la misma gestión. No es la idea esa. Estarían duplicando o eventualmente triplicando el límite. Eso es lo que usted plantea, ¿no? Sí, eso es. Ya, veamos cómo está claro que en el sentido de la ley la limitación es vinculada a deuda o a cliente. Pero hay que ver si es necesario lo explicitemos, cómo lo explicitaríamos. Hay que explicitarlo. Presidente, sí. Pero se supone que el mandante, digamos, la empresa cobranza se rige por lo que el mandante le autoriza o le mandata. Y se supone que lo que mandata, en este caso, la empresa que lo contrata es lo que la ley le permite, ¿o no? Sí. Bueno, veamos si es que es necesario precisarlo. Pedro, ahí si usted lo puede trabajar. Va a quedar en la historia de la ley de todas maneras, porque yo siempre lo veía implícito de que se refería a... No es que el mandante pueda contratar a 2 o 3 empresas de cobranza y que cada una haga una gestión a la semana, porque la verdad es que
ahí se burlaría el No, espíritu de la ley. presidente, es la empresa cobranza, pero el mandante muchas veces colabora en términos de poder cumplir sus metas. Las provisiones son bastante altas y afectan en especial a aquellas que se rigen por la Comisión del Mercado Financiero. Entonces, yo básicamente... Pero ese es un buen punto, ¿eh? Porque ¿qué pasa si no estamos hablando ni de proveedores de crédito ni de empresas de cobranza? Esto es una pregunta para el Ejecutivo. Las gestiones de cobranza que hace una empresa por una deuda cualquiera, ¿están contenidas dentro de esta limitación? De acuerdo al tenor literal de la norma, no. Pregunta para el Ejecutivo. Presidente, por su intermedio, nosotros vemos que sí están contenidas. Me gustaría que Andrés Pavón, que es quien está como más involucrado en esta materia en el CERNAC, pudiera precisar un poco más esa información. Andrés, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio. Efectivamente, desde el punto de vista del Servicio Nacional del Consumidor, la norma es aplicable a distintos proveedores, efectivamente, no solamente si bien la técnica legislativa haría asociación a crédito y podría pensarse que es, como hacía mención el senador, a aquellos sujetos a supervisión CMF, esto es indistinto de aquellos, ¿no? De hecho, el artículo 37 se refiere a toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor. Si me permite, así tanto la jurisprudencia como la circular interpretativa de CERNAC en esta materia establecen que el artículo 37 son normas generales, aplicándose a todo el mercado financiero, crédito automotriz, retail financiero, banca. Quizás, si me permite, la subdirectora jurídica Francisca Barriento podría precisar en este punto. Presidente, por su intermedio, buenos días a todos, a todas. Sí, efectivamente, como señala el subdirector de Consumo Financiero, esta norma, el artículo 37 del título de crédito directo, ha sido reconocida como una norma de aplicación general, aun cuando el tenor de la ley parezca circunscribirlo solo a las operaciones de crédito, bueno, directo, como señala la norma. De manera que si bien es cierto, podría ser reconocido de manera expresa en la legislación como se propone, nosotros no tenemos el temor de que se vea como una norma circunscrita, dado que la jurisprudencia, insistimos, de manera consolidada, ha reconocido que es posible extender el ámbito de aplicación a todas las operaciones financieras, incluidas las normas también de CERNAC financiero. Pero, ¿podemos ir al 39C para despejar este punto? No sé si lo podemos poner en pantalla. Efectivamente, presidente, por su intermedio. Porque el 39C se refiere a... a las operaciones de consumo, perdón. Sí. ¿Podemos poner en pantalla el 39C, Pedro? Álvaro, ¿tú lo tienes a mano, la ley del consumidor? Sí, estoy en la ley, yo conseguí el 39C. Porque estamos diciendo solo deudas de crédito o todo tipo de deuda. O sea, estoy pensando lo siguiente, la deuda de un servicio básico, la deuda del TAC, en rigor no es propiamente un crédito. Lo que pasa es que se transforma en crédito el momento en que se inicia después de que se factura. Pero no es propiamente un crédito. Entonces, se nota de lo señalado a todas las operaciones de consumo regidas por esta ley, aun cuando se involucren en el otorgamiento de un crédito al consumidor. Entonces, no sé si es necesario especificar en el 39C este punto o no, lo planteo como duda. Por su intermedio, señor presidente. Sí.
hacia el final de las propuestas que se van a hacer hoy día, se propone también reemplazar la frase del artículo 39C, porque como hace únicamente referencia al inciso quinto, la idea es que tenga una cobertura más completa de todo cuanto se refiere, por ejemplo, a las actuaciones de cobranza a partir del inciso tercero. Y de esa manera quedaría expreso o recogida la preocupación que usted señala, en el sentido de que todo cuanto se refiere a la cobranza extrajudicial, todo cuanto se refiere al artículo 37, se aplica a cualquier tipo de operación de consumo, sea un otorgamiento de crédito directo, sea cualquier forma de otorgamiento de crédito o cualquier operación de consumo en general. Porque claro, el problema que existe hoy en día es que la referencia está dada únicamente en el inciso quinto. Claro, por eso digo que el 39. Ahora, ¿qué es lo que planteamos? ¿Que una norma distinta o modificar el 39C? El 39C. Simplemente en el 39C, donde dice dispuesto en el inciso quinto, reemplazarlo por lo dispuesto en el inciso tercero y siguientes del artículo 37. Y de esa manera queda cubierto todo lo que se refiere a la cobranza extrajudicial. Y lo que no quería cubierto, que son los dos primeros incisos, son aquellos que se refieren a únicamente al crédito directo, que es la información que se tiene que dar en el inciso primero respecto a las condiciones del crédito, y lo que se refiere a la primera gestión útil. Ya, entonces quedaría inciso tercero y siguiente. Ya, volvamos a lo que estábamos entonces. Jimena, ¿compartes tú? Mire, voy a proponer a la comisión, porque la sesión está citada hasta las 11, si pudiéramos mañana continuar con este proyecto. Yo estoy de acuerdo, presidente. Habíamos visto el de paridad, entonces, para que podamos ir despachando los proyectos. Entonces, Pedro, ¿habría acuerdo? Cambiamos, perfecto. Mañana continuaríamos con este proyecto porque ya no nos vamos a alcanzar a despachar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cambio la tabla entonces? ¿O lo agrego a la tabla, presidente? Cambiar la tabla mejor, porque el otro punto tiene varios invitados. Sí, sí, cambiemos la tabla. ¿Ya? Ya. ¿Tendremos la posibilidad de que el profesor nos acompañe mañana para cerrar el proyecto? Juan Luis, ¿usted puede venir mañana? Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Ya, volvamos a lo que estábamos. Presidente. Jimena. Me gustaría precisar algo a propósito del cambio que se hizo en relación a la cantidad de gestiones, que es una semanal, que de manera expresa que los contactos telefónicos tienen que ser efectivos para evitar que en el fondo solo el marcar quedara como registro de gestión y que no lograra la comunicación efectiva con el deudor. Sobre este punto se ofrece la palabra. Tiene que ser efectivo, porque se lo podrían llamar 10 veces y colgar. Ya, pregunta, ¿qué entendemos por efectivo? Que la persona conteste, sí, que la persona tenga disposición a escuchar lo que le quieren decir. ¿Qué entendemos por efectivo? Que la persona responda. La persona conteste. Pero la persona puede decir, ¿sabe qué más no me interesa? Y puede cortar, y ahí ya entiende que es contacto efectivo, ¿no? Es efectivo. Sí. Yo creo que es complicar, porque dice contacto telefónico. Una llamada no es un contacto, o sea, contacto telefónico supone que hay yo entiendo que es que emisor y receptor, claro. Sí, creo que es que contesten. Si queda en la historia de la ley, yo creo que no hay problema. No, yo lo veo que es en sentido amplio, pero no quiero que después haya dudas de interpretación. No, que en la historia de la ley que el contacto telefónico es que contestan. Porque si suena ocupado, no contesta nadie, es lógico que van a llamar de nuevo. Claro. Ya, entonces Pedro, que aquí es la historia de la ley. ¿Ya? Perfecto. Ya, vamos entonces al inciso que estaba pendiente. El inciso, ¿cuál? Los proveedores de crédito, la empresa. Ya, yo insisto que a mí me hace ruido que diga
los proveedores de crédito de las empresas de cobranza, porque ¿qué pasa con el que no es proveedor de crédito y realiza la cobranza directa? ¿Sabes lo que ocurre? Que efectivamente la jurisprudencia en este sentido es positiva, ¿cómo decirlo? Pero ha habido fallos, podríamos decir, contra texto expreso de la ley. Y por razones de justicia material, hay una jurisprudencia, digamos, que más bien protectora de los consumidores. Pero yo creo que es necesario que la ley sea explícita en esta materia para evitar... porque el problema con la jurisprudencia es que en Chile la jurisprudencia puede cambiar y los precedentes no son tan relevantes como en otros sistemas de derecho. Nosotros somos de la tradición europea continental. Entonces, yo prefiero que quede expresamente en la ley, que no quede circunscrito solo a los proveedores de crédito o las empresas de cobranza. ¿Pero cómo se redactaría entonces, presidente? Hay que buscar una fórmula, no sé. Podría ser los proveedores y empresas de cobranza. Los proveedores o las empresas de cobranza. Pero sí está. Los proveedores o los proveedores de crédito. Pero no alugando crédito. Entonces quizás habría que sacarle la palabra. Eliminar la palabra crédito. Claro. Sí. Lo que sugiere Álvaro Villarroel. Solo proveedores, sin crédito. Sí, porque dentro de los proveedores están los proveedores de crédito, obviamente. Sí, pero pueden ser otros proveedores, sí. Y no sé si hay una referencia en un inciso anterior, me parece. Habría que ver la referencia que hay en todos los incisos. Sí. Los proveedores o las empresas de cobranza. Ok. ¿Lo elimino entonces? Es lo relativo a crédito, claro, de crédito. Me parece que más arriba hay otro inciso que se refiere a esto mismo. Sí, antes un inciso que decía lo mismo. Sí, déjenme chequearlo porque habla todo el artículo, se refiere a proveedores de crédito, presidente. Sí. Entonces yo creo que queda discordante si lo eliminamos. Por eso es el lenguaje. Todo el artículo 37 se refiere a proveedores de crédito y empresas de cobranza. Ese es el lenguaje que utiliza. Presidente, por su intermedio. Sí, adelante. Un punto quizás que puede clarificar esta discusión. El título de esta sección de la ley es sobre del crédito al consumidor. Y esa es la razón, en esto quizás el profesor puede precisarlo mejor, esa es la razón porque el 39C, si bien está en el título de crédito del consumidor, hace aplicable el 37, ciertas secciones del 37 que en este proyecto se estarían ajustando, a todas las operaciones de consumo regidas por la ley, aun cuando no involucren el otorgamiento de un crédito al consumidor. Entonces, si pareciera que en términos de técnica es el 39C, el cual permite hacer más fácilmente la excepción que se está pensando. Ya, yo entiendo el punto, pero hagamos lo siguiente. Si nos pueden mandar después este texto y nosotros lo vamos a revisar con los asesores si pudiera hacer algún tipo de ajuste. Pero entendemos que, por lo menos los senadores, estamos por la idea de que sea para todo tipo de proveedor y para toda empresa de cobranza. Sí. Entiendo que como está regulado en el 37, que se refiere a las operaciones de crédito, claro, tiene un lenguaje, una nomenclatura acotada, y el 39C el que permite su ampliación. Pero bueno, envíenos el texto y lo revisamos y en la sesión de mañana vemos esos ajustes que son formales. Pero yo entiendo, senador Durán, no sé si usted está también de acuerdo, la senadora Avena, que, estoy de acuerdo. Que se refiere a todo proveedor y a toda empresa de cobranza y hay que ver cómo queda regulado armónicamente en la ley, en el artículo correspondiente. Pero lo importante es que estamos todos de acuerdo que toda gestión debe registrarse. Sí, que perfecto. Es el sentido del artículo. Okay. Ya. Habría acuerdo con los otros aspectos, ¿no? Vamos a dejar para mañana la aprobación de este párrafo en particular. Sí. Ya. Sigamos. Sigo. El último inciso es: se deberá poner término inmediato a las actuaciones de cobranza extrajudicial una vez emplazado el consumidor en un juicio de cobro o iniciado a su respecto un procedimiento concursal. Eso también lo habíamos discutido en algún momento y también forma parte de la propuesta de la indicación del senador Arboe. Perfecto.
Sobre este punto, sobre hacer la palabra. Estoy de acuerdo. Yo creo que habría que eso lo podría aprobar por unanimidad sin problema. Sí, estamos de acuerdo. Emplazado entendemos que es con la notificación de la demanda, ¿no? Trabada la litis, exactamente. Ya. Lo que hay que evitar es esta cosa que acostumbran a hacer la empresa de cobranza, que presentan en la corte, aquí en Santiago, le ponen el timbre, bueno, ahora es como un sistema computacional, y después le sacan una copia y se lo mandan al cliente. Y el cliente está convencido que está demandado. Y lo asusta. Eso es muy común. Y no se ha producido la notificación formal. El receptor todavía no lo ha notificado. Incluso muchas veces no lo notifica nunca. Pero, senador, por su intermedio, al hablar del emplazado al consumidor en un juicio de cobro, el emplazamiento alude a la notificación. No podría ser solo un acto de parte del acreedor sin el conocimiento del deudor. Ya. Sí, y presidente, el inicio del inciso 10 se refiere a la situación que usted indica, prohibiendo que este tipo de actuaciones, dice las actuaciones de cobranza judicial no podrán considerar el envío al consumidor de documentos que aparenten ser escritos judiciales. Ya, es que son dos cosas distintas. Yo estoy de acuerdo con la indicación. O sea, de momento en que se notifica la demanda, no puede seguir habiendo cobranza extrajudicial. Por tanto, mientras no se notifica la demanda, puede haber cobranza extrajudicial. Obvio. Exacto. Entonces, demos por aprobado ese inciso. Yo lo que digo es otra cosa distinta, es que se presenta una demanda, entra a distribución, no se notifica nunca y se hace creer al consumidor de que está demandado, es decir, de que se ha iniciado un juicio de cobranza en su contra. Y eso es lo que está regulado en lo que plantea Pedro, así que lo vamos a ver después. Presidente, ¿habría acuerdo? Sí, Jimena. Sí, primero recabe el acuerdo y luego le complemento. ¿Habría acuerdo con esta indicación? Con el inciso de acuerdo, final. presidente. Perfecto. Pregunta, pero antes de abrir, ¿y por qué no presentada la demanda para evitar el otro problema? Porque ahí podría, presidente, disculpe, pero por su intermedio, porque si es solo presentada la demanda, se genera el problema de que el deudor puede no estar en conocimiento. En la práctica no hay un juicio cuando se interpone una demanda. Y ahí, claro, y ahí le podrían hacer creer de que está demandado. Exactamente. Podemos, perdón, por su intermedio, señor presidente. Sí, adelante. Lo que pasa es que adicionalmente esta norma está en concordancia con el artículo 260 de la ley 20.720, que es la que se refiere a los procedimientos concursales, que impide el inicio de un procedimiento de renegociación ante la superintendencia cuando se notifica la demanda de cobro. Entonces, para ser también concordante, eso se produce al momento del emplazamiento. Puede ser la interpretación que le ha dado la superintendencia. Entonces, yo entiendo lo que usted señala, porque efectivamente en la limitación que se establece actualmente en la ley, como se indica que lo que no se puede presentar es un escrito que simule ser un escrito judicial, lo que se ha hecho en la práctica, o muchas empresas de cobranza lo que hacen en la práctica es que envían no algo que simule ser un escrito judicial, sino el escrito judicial propiamente tal, sin haberlo notificado. Eso en todo caso los tribunales lo han ido resolviendo por medio de establecimiento de ciertos plazos para llevar efecto la notificación, si no archivan directamente la causa. Y también actualmente con la ley especial esta que existe para la tramitación durante la pandemia, se establece una carga de notificación dentro de un plazo y si no la demanda se tiende por no presentar. Sí, yo entiendo el punto, pero es que el punto es otro. O sea, yo comparto lo que usted plantea, pero el punto es otro. Se presenta una demanda, la demanda nunca se notifica, y esa demanda le ponen un timbre del Poder Judicial, se le saca una copia y se le envía al deudor. Se le dice usted está demandado, se le hizo un juicio en su contra. Se le engaña, se le hace creer de que él tiene un juicio en su contra.
Eso es lo que no está medianamente, o sea, bien resuelto. Yo entendería... Porque, independientemente de que archiven la causa, independientemente que los tribunales, digamos, no le den tramitación alguna después de un tiempo, por razones obvias, porque es un escrito que nunca se notificó y por tanto nunca se produjo el emplazamiento, el deudor, que es una persona que no tiene por qué saber de derecho, y menos de este tipo de detalles procesales, puede estar convencido de que él tiene una causa abierta en la justicia y se le está cobrando judicialmente. Pero eso es una forma de engaño. Sí, y por eso en el principio que se incorporó recién del principio de transparencia, que se agregó entre los principios que aludimos, eso sería una actuación que va en contra del principio de transparencia. Porque si me están engañando para efectos que yo piense de que efectivamente estoy demandado extrajudicialmente en el marco de una actuación de cobranza, yo pensaría que eso se puede reconducir por medio de una infracción al principio de transparencia. Ya. Perdón, le propongo a la comisión que este inciso lo veamos en concordancia con el otro. No sé si Carmen Gloria está de acuerdo. Para que quede no tengo ningún problema, para que sea coherente. Yo comparto el inciso, pero digo que no se nos vaya a producir una rendija por donde se nos meta algo que no esté bien regulado. Entonces, que lo veamos en concordancia con el otro. Con el otro. ¿Ya? Y lo dejamos pendiente. No hay problema. Ya. Ya no ha aprobado. Perfecto. Ya. Aprobado en espíritu, pero no en su letra, podríamos decir. Seguimos, presidente. Sí. Hay una propuesta de ajuste en el inciso 11º que le pediría a CERNAC que pueda explayarse, lo mismo en el 39A, que son relativos a referencia. Adelante. Ahí sí, perdón, presidente. Efectivamente, el inciso 11º, si ustedes lo leen, indica que sin perjuicio de lo anterior, ese es el encabezado, cuando se exhiban los bienes en vitrinas, anaqueles o estanterías, se deberá indicar allí las informaciones referidas en las letras A y B. Las letras A y B se encuentran en el inciso 1 del artículo 37. La razón de esto es que con distintas modificaciones, este inciso 11, hoy día 11º, se fueron incorporando incisos entre, como usted verá, entre el primero y este actual. Y obviamente la lectura parece ser más apropiada si es que está como inciso segundo, es una cosa meramente técnica legislativa. Esa es una referencia. Luego, el 39A tiene otros problemas de referencia. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Sí. Ya, estamos de acuerdo. Ustedes plantean que el inciso final pasa a ser segundo. Pero se mantiene la misma redacción, ¿cierto? Sí, sí, presidente. Ya. Mi pregunta, Pedro, es para el secretario. Lo que pasa es que nosotros en general evitamos modificar los incisos. Incluso tenemos, voy a usar una expresión muy poco académica, pero terminamos a veces con lo que se llama el inciso chorizo, que es un inciso súper largo, para evitar que la referencia normativa tenga impacto cuando se modifican los incisos. No sé si me sigue, Pedro, lo que le estoy planteando. Sí. Podría darse el caso de que... Eso es algo que yo aprendí acá. Yo no lo sabía. Eso no lo enseña nunca en las escuelas de Derecho, pero lo aprendí acá, en el Senado, de que por regla general se trata de evitar modificar el orden de los incisos por las referencias normativas que puede haber. Entonces, habría que ver si eso tuviera algún tipo de impacto. Ese es mi único comentario. Sigamos con lo que viene, entonces. Vamos al 39A. Presidente, el 39A nuevamente CERNAC detecta ciertos problemas de referencia. En el evento, dado su comentario anterior, en el evento que se modifique el incisos anteriores, aquí habría modificaciones también. Permítame comenzar con la referencia al literal E, ¿no? El artículo 39A incorpora una referencia a la letra E. Esta es una referencia errada actualmente en la norma, porque la norma versa sobre el sistema de cálculo de gasto de cobranza, pero la letra E se refiere a la información sobre el costo total del crédito, en circunstancias que es la letra F la que se refiere al sistema de cálculo de gasto de cobranza. Hay meramente y esto se debe a un cambio en los literales del inciso primero.
Ese es un problema de referencia. El segundo, otro problema de referencia, presidente, si me permite plantearlo, es la referencia al inciso quinto en este artículo. Esta referencia es errada porque la norma versa sobre los procedimientos de cobranza prohibidos, pero el inciso quinto actual se refiere a la obligación de informar cambios en los procedimientos de cobranza. En este sentido, si es que se incorporan nuevas modificaciones al artículo 37 con nuevas conductas prohibidas, probablemente es más conveniente hacer una referencia genérica al artículo 37, ¿no? Entonces, serían modalidades o procedimientos de cobranza extrajudicial prohibidos por el artículo 37. Pareciera ser una fórmula más abarcativa. Incluso, si usted revisa la edición de la Biblioteca del Congreso, al término de este artículo hace directa referencia a que hay un problema en la referencia al inciso 15. Luego, como usted verá, el artículo hace referencia al inciso tercero del artículo 37. Aquí esta referencia entendemos que también es errada, porque la norma versa sobre el procedimiento de cobranza que se informó al consumidor al tiempo de la contratación, pero el inciso tercero establece la obligación de efectuar al menos una gestión útil. En cambio, el procedimiento se establece en el actual inciso cuarto, que de haber modificaciones en el artículo anterior, podría pasar a ser inciso quinto. Por lo tanto, sugerimos que se revise esta referencia al cierre del texto, ¿no? de este nuevo artículo 37. Y finalmente, presidente, hay una referencia al inciso cuarto del artículo 37 en este artículo. La norma de este artículo se refiere al cambio en las modalidades de cobranza, pero esto está regulado en el actual inciso quinto. Por lo tanto, hay un problema de referencia y nuevamente, si se modificara conforme al artículo anterior la referencia, incluso podría pasar a ser sexto. Sí, solo dejamos estas menciones en el evento que sean necesarios hacer ajustes en los incisos al cierre del proceso. Gracias, Andrés. Bueno, con su intervención ratifica lo que por lo menos yo aprendí aquí en el Senado, que es que mientras menos modificación hay en el orden de los incisos, bueno, esa es la razón por la cual tenemos artículos bis y después no sé cuántas cosas más, que es para evitar la modificación numérica de los artículos, sobre todo ni siquiera en la misma ley, cuando otras leyes hacen referencia, porque nosotros aquí podríamos estar modificando y que esa otra ley hace referencia a algún inciso de algún artículo de esta ley y no nos damos ni cuenta y se produce el mismo problema. Ya, pero yo propongo que eso como una cosa más bien formal, que lo veamos después, que terminado el proyecto lo resolvamos. Perfecto. Para que quede coherente. ¿Cuántas indicaciones quedan, Pedro, que no hemos revisado? La verdad es que no hemos trabajado sobre las indicaciones. Esto es la propuesta de la mesa de trabajo. En algunas se han mencionado la indicación de la senadora Aravena y en algunas también recogen los principios del senador Arboe, pero la comisión no se ha pronunciado sobre las indicaciones propiamente tal. Y entendemos que en el caso de las indicaciones del senador Arboe hay un tema con la admisibilidad de dos, ¿no? Sí, porque se refieren a los contratos celebrados por vía electrónica. En la indicación 1 y la 7. Ya que eso debe ser presentado por vía proyecto independiente, eventualmente. Sí, hagamos lo siguiente, si nos pueden mandar copias de la propuesta del Ejecutivo y del comparado. El comparado ya lo tenemos, pero si nos pueden enviar de nuevo. Jimena lo mandó, yo se los envié vía chat, pero no el final, Jimena, no sé si nos pueden mandar el final. Ahora les mando, presidente, por su intermedio, les mando el comparado con los ajustes y los comentarios. Con los ajustes. Sí. Se los envío ahora mismo. Y tratemos de despachar entonces el proyecto mañana. A las 9:30 estamos citados. Perfecto. Ok. Ya. No sé si hay algún comentario porque vamos a levantar la sesión. Bueno, habiendo se cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Gracias a todos.
Nos vemos Gracias. mañana a las 9:30. Buen día. La grabación se ha Mañana. detenido. Gracias, Jimena. Gracias, Juan Luis. De nada, presidente, que esté bien. Tú mandes salud, parece que Andrés Cefé, mandes salud también. Que estén bien, ¿eh? Gracias.